Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Quiero andar en tu verdad. Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti. Solo a ti quiero humillarme. Quiero humillarme, buscar tu rostro. Amada Iglesia, bienvenida una vez más a la predicación de la palabra del día de hoy. Como siempre, lo primero, la disposición en nuestro corazón. Amado Señor, Dios bendito, Dios todopoderoso, queremos darte gracias, Señor, por este nuevo día, por este nuevo amanecer, por esta nueva semana. Y hoy, Señor, para comenzarla, necesitamos de tu palabra, necesitamos de tu guía, necesitamos de tu dirección. Por eso nuestro corazón está dispuesto a recibir tu palabra, Señor, para que nosotros podamos caminar por el camino verdadero, por el camino que tú nos demandas, por el único camino que es nuestro Señor Jesucristo. Amado Señor, dispón de nuestros oídos, de nuestra mente, de todo nuestro ser, para que esta palabra sea sembrada en lo más profundo de nuestro corazón y podamos ver los frutos que tanto deseamos y tanto anhelamos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, amada Iglesia, la palabra de hoy, de esta mañana, esta predicación yo le he llamado Restauración a 4 pasos. Y lo invito para que vaya a Segunda de Crónicas, capítulo 7, Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 12, y escuche lo que dice la palabra de Dios. El Señor se le apareció una noche, está hablando con Salomón, se le apareció a Salomón, y le dijo: he escuchado tu oración y he escogido este templo. Salomón había terminado el templo, la construcción del templo del Señor. Y el Señor le dice: he escuchado tu oración y he escogido este templo para que en él se me ofrezcan sacrificios. Cuando yo cierre los cielos para que no llueva, o le ordene a la langosta que devore la tierra, o envíe pestes sobre mi pueblo, es decir, que cuando haya cualquier tipo de situación por adversa que sea, versículo 14, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Y el que lo cree dice amén y amén. Iglesia, definitivamente en esta palabra nos está indicando que todo tiempo es propicio para orar, todo tiempo. Pero el tiempo que nosotros hoy estamos viviendo, las circunstancias y la situación que estamos viviendo, pues con mayor razón es apremiante que nosotros comencemos a desbordar todas nuestras oraciones al Señor, todo nuestro clamor y todas las peticiones. Lastimosamente, nosotros vemos a las personas con una indiferencia muy grande, no solo con respecto a la oración, indiferencia no solo con respecto a Dios, sino indiferencia por lo que está sucediendo, indiferencia por lo que nos está pasando, por la realidad que nosotros estamos viviendo, indiferencia con las demás personas. Si hay algo que a Dios siempre le ha dolido, es la indiferencia. La indiferencia es que nada los conmueve, absolutamente nada los conmueve hasta que son tocados en carne propia. ¿Usted se ha dado cuenta? Las personas que son muy indiferentes, que solo piensan, las personas indiferentes son egoístas, son orgullosos y solo piensan en sí mismos, no les importa el dolor ajeno, no les importa lo que está pasando, no les importa lo que está sucediendo, son totalmente despreocupados porque lo único que les preocupa es su propio bienestar. Por eso, cuando llega la tragedia, cuando llega, como dice la palabra de Dios, llega la langosta, llega la dificultad, llega la tempestad, llega la tormenta a su vida, en ese momento, ahí sí acaban con la indiferencia y comienzan a clamar, comienzan a buscar ya con el dolor de la amargura de que nadie me tiene en cuenta. Hay un poema de Martin Niemöller, que es un pastor luterano, alemán. Este poema fue recitado en la Semana Santa de 1946, dentro de un sermón que él lo predicó, que lo llamó ¿Qué hubiera dicho Jesucristo? Y este sermón fue predicado
frente a la indiferencia, frente a la apatía del pueblo alemán ante la crueldad nazi. No los conmovía absolutamente nada hasta que definitivamente fueron tocados. Este poema se ha escrito en muchas versiones y la más conocida es la de Bertolt Brecht, que dice de la siguiente manera, permítame, yo se las voy a leer, que creo que nos viene muy bien como anillo al dedo en esta época. Y escuche lo que dice. Es más que un poema, es una oración. Primero se llevaron a los judíos, pero a mí no me importó porque yo no lo era. Luego arrestaron a los comunistas, pero como yo no era comunista, tampoco me importó. Más adelante detuvieron a los obreros, pero como no era obrero, tampoco me importó. Luego detuvieron a los estudiantes, pero como yo no era estudiante, tampoco me importó. Finalmente detuvieron a los sacerdotes, pero como yo no era religioso, tampoco me importó. Ahora han venido por mí. Ahora me llevan a mí, pero ya es demasiado tarde. Iglesia, un poema que nos muestra una gran indiferencia por la situación del otro. Que nos olvidamos que el mandamiento de Dios de amarlo a Él con todo nuestro corazón va acompañado por el segundo mandamiento más importante, que es amar al prójimo, porque amar al prójimo refleja el amor a Dios. El dar consuelo a otra persona será el consuelo que tú también algún día lo vas a necesitar. Iglesia, el mayor deseo del Señor es sanar nuestra tierra. El mayor deseo de Dios es restaurar todo, restaurar la naturaleza, restaurar la salud, restaurar las finanzas de tantas empresas que están sufriendo y que siguen sufriendo y que siguen cayendo, restaurar los emprendimientos económicos, los emprendimientos emocionales, los emprendimientos financieros, toda clase de emprendimientos. Y en esta palabra, iglesia, que nosotros acabamos de leer, el Señor nos muestra que la restauración de todas las cosas está solo a 4 pasos de distancia. Solo si damos 4 pasos de distancia, el Señor nos da la oportunidad de ver todas las cosas restauradas. Y para ello nosotros debemos seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, quien fue el primero en dar esos 4 pasos para mostrarnos a través de su testimonio, a través de su enseñanza, mostrarnos el poder de Dios. Y son 4 pasos que acaban con la indiferencia, que acaban con el egoísmo y aseguran la intervención de Dios en todo y en todos, pero especialmente en los momentos de crisis como los que nosotros hoy estamos viviendo. Iglesia, en estos momentos que vemos tan cercana la vacuna, que vemos y escuchamos en el mundo, ya más que hablar del COVID como tal, como virus, escuchamos nosotros la vacuna, que es la cura, que es la solución, que es la respuesta que nosotros creo que estábamos esperando desde hace un año, aun cuando vamos a seguir escuchando y vamos a seguir nosotros clamando por esa vacuna. Pero ahora que nosotros vemos tan cerca la solución a esta crisis y a este problema, que no nos ocurra lo que le sucedió a Israel, que teniendo aún la cura, transitó por el desierto 40 años. ¿Por qué? Porque ellos se arrepintieron, pero no fueron restaurados. No fueron restaurados. ¿Y por qué no fueron restaurados? Porque no buscaron el rostro de Dios. Porque no lo buscaron el rostro. Porque no hubo un corazón íntegro para buscar el rostro de Dios. Dios, por su misericordia, les ofreció el sustento, pero nada más. Les dio un sustento. Los sostuvo anímicamente con el alimento durante 40 años. Pero 40 años vagando con dolores, con angustias, con preocupaciones. Por otra parte, el profeta Isaías condenó al pueblo, si usted lo recuerda. ¿Por qué? Porque el pueblo se había humillado, pero no se había arrepentido. ¿Esto qué significa, iglesia? Significa que el problema no está en dar un solo paso.
A veces las personas dicen, nosotros aceptamos a Cristo Jesús en nuestro corazón con una oración y creen que todas las situaciones adversas que han tenido, los problemas que tienen, van a desaparecer. No, iglesia, no es dando un paso, sino 4 pasos. En esta palabra nos muestra que debemos dar los 4 pasos, que no debemos dar un solo paso y quedarnos o dar 2 y los otros 2 esperar, sino 4 pasos. ¿Y cuáles son esos 4 pasos? Yo le recalco, miremos y leamos la palabra de Dios. Ahí en Segunda de Crónicas, en el capítulo 7, en el versículo 14, se encuentran los 4 pasos. Si mi pueblo, si mi iglesia, si mis hijos se humillan y oran. Paso número 1, humillarse. Paso número 2, orar. Se humillan y oran. Y me buscan y abandonan su mala conducta. Paso número 3, buscar el rostro de Dios, buscar a Dios. Y paso número 4, si abandona su mala conducta. En la versión Reina Valera dice, si abandona sus malos caminos. Solo si cumple con estos 4 pasos, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Iglesia, la palabra de Dios tiene una bendición maravillosa. Aquí nosotros encontramos el antivirus absolutamente para todos, especialmente para el pecado. Por eso yo le invito para que entremos y profundicemos en cada uno de esos pasos. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? En el primer paso nos invita a humillarnos. La humillación está en el reconocimiento de que nosotros hemos sido orgullosos. Debemos empezar primero por ello. Es la actitud de postración, es la actitud de inclinación, es la actitud de arrodillarse, es la actitud de reconocer que hemos sido orgullosos, que este mundo ha sido orgulloso, que la gente ha sido muy orgullosa, que la gente se ha creído autosuficiente. Es decir, que nosotros tenemos todas las respuestas para todo. Iglesia, que no hemos caminado por el camino de Dios. El camino que Dios demanda, el camino que demanda a los hombres, y que por eso nosotros debemos seguir ese ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Jesús se humilló. Lo primero que hace nuestro Señor Jesucristo, iglesia, es humillarse. Váyase usted a Filipenses capítulo 2, versículo 5. Mire que en el inicio del capítulo 2, el título de ese capítulo es Humillación y exaltación de Cristo, porque los humildes serán exaltados, porque todo aquel que se humille ante Dios, que se humille ante sí mismo, va a ser exaltado. Escuche lo que dice la palabra de Dios en el versículo 5, y voy a leerle hasta el 8. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, que siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Iglesia, siendo Dios mismo, es una opción propia de obediencia. Siendo Dios, teniendo todo, absolutamente todo, Él prefiere despojarse, convertirse en el siervo humilde. En el siervo humilde que después, gracias a ese maravilloso sacrificio en la cruz, es exaltado como tal. Iglesia, nuestro Señor Jesucristo se humilló no por sus pecados, porque la misma palabra de Dios dice que Jesús no tuvo pecado. Se humilló por nuestros pecados, por los nuestros. Iglesia, y si Él se humilla por los nuestros, si Él se inclina y si Él se arrodilla ante el Padre y Él muere por nuestros pecados, con mayor razón nosotros debemos humillarnos. Humillarnos es reconocer nuestros pecados. Humillarnos es reconocer nuestros errores, reconocer nuestro orgullo, reconocer nuestra soberbia, reconocer que somos indiferentes, reconocer que estamos aún en medio de una crisis como la que estamos viviendo. Somos indiferentes con la familia, somos indiferentes con la iglesia, somos indiferentes con nuestros hermanos en la fe, somos indiferentes con las personas que están padeciendo el sufrimiento, el hambre, la necesidad. Somos indiferentes con aquellas personas que no conocen a Dios, que no conocen a Cristo.
Sentimos nosotros que definitivamente lo tenemos todo. Gloria a Dios. Si tú tienes una casa, si tienes un hogar, si tienes una familia, si tienes un empleo. Hay personas que no tienen hogar, que no tienen familia, que no tienen empleo. Hay personas que no tienen un techo. Hay personas que no tienen que comer. Y sin embargo, nosotros vemos todo eso con indiferencia. Sin embargo, nosotros vemos a personas que están sufriendo, personas que están luchando por llevar el mensaje de la palabra de Dios y somos indiferentes ante esa lucha. Personas que están convocando y están llamando a la oración, a que todos juntos y unánimes nos intercedamos ante Dios nuestro Señor, porque esta situación que estamos viviendo tan difícil, tan adversa contra el mundo entero, se aplaque rápidamente. Y hay personas que son indiferentes frente a eso, porque se consideran que son autosuficientes, porque su orgullo no cabe ya en su corazón. Iglesia, nuestra humillación no es necesaria hacerla hasta la muerte física como la de nuestro Señor Jesucristo. No se trata de que nosotros muramos, no se trata de enfrentarnos frente a esta situación de pandemia para morir. No, es simplemente de reconocer ante el otro nuestro mal obrar. Reconocer, llama a tu padre, llama a tu madre, llama a tus hijos, llama a tu esposo, llama a tu esposa, llama a las personas que amas, llama a las personas con las cuales tú convives y reconoce ante ellas el mal obrar, reconoce ante ellas que definitivamente tú necesitas recibir ese perdón por esa actitud de orgullo, de soberbia. Eso es lo que pide el Señor, eso es lo que está pidiendo. Lo primero, humillarse. Pero el segundo paso, paralelo a este primer paso, es orar. Orar. Nada sacamos nosotros con humillarnos, nada sacamos nosotros con reconocer que hemos sido orgullosos, reconocer que hemos sido pecadores si no oramos. ¿Por qué? Porque la oración asegura que nuestra humillación no sea momentánea ni emocional. ¿Por qué, iglesias? Porque en una crisis cualquier persona llora, cualquier persona promete en un problema, le promete a Dios lo que sea o le promete a las demás personas lo que quiera. En un momento de situación, de dificultad, sí, claro, se conmueven nuestros sentimientos, lloramos todos lloramos frente a la situación. Pero en la oración, cuando nosotros oramos, le ponemos palabras a nuestros sentimientos. Le ponemos palabras. En la medida en que nosotros estamos orando, vamos sintiendo lo que vamos sintiendo y le vamos expresando a Dios esos sentimientos. De la misma forma como muchas veces cuando nosotros nos acercamos a las personas y simplemente le decimos, sí, yo obré mal y te pido perdón. Y ya, y el otro dice, sí, y creemos nosotros que hasta ahí llegó la situación. No, hay que ponerle palabras a esos sentimientos, hay que expresarlos, hay que expresar lo que se siente y lo que se ha sentido y el gozo y la alegría del perdón. A través nosotros de la oración afianzamos compromisos, a través de la oración reconocemos debilidades, a través de la oración expresamos la vergüenza de nuestra vida, la vergüenza de nuestros actos, de todo lo que nosotros hemos realizado, de la forma como nosotros hemos vivido, con una vida quizá de pronto de indiferencia, una vida quizá de pronto de superficialidad. Jesús fue ejemplo de oración, Jesús fue ejemplo de oración, Jesús nunca hizo nada sin orar. Jesús oró. En el capítulo 17 del Evangelio de Juan nos muestra que Jesús oró a su Padre, oró con una intensidad y devoción, como siempre lo hacía, pero en ese capítulo 17 nos muestra cómo Jesús ora por sí mismo, por los discípulos, por los creyentes, y es una invitación a orar por nosotros mismos, orar por nuestras debilidades, orar por nuestros orgullos, orar por nuestras tristezas, orar por todos los acontecimientos que nos estén pasando. Cada uno de nosotros debemos orar por ellos, pero también orar por esos discípulos, orar por nuestras familias, orar por las personas que se encuentran alrededor nuestro, por esas personas que no únicamente conforman nuestra familia primigenia, sino esa familia en el trabajo, esa familia en la iglesia, esa familia en nuestro contexto de recreación, etc. Y también orar por todos los creyentes, no solo los creyentes que tenemos alrededor, sino los creyentes en el mundo entero, porque hay muchos creyentes que están pasando situaciones difíciles, situaciones adversas, porque esta situación de crisis, de pandemia, no está matando al mundo, está matando igualmente a los del mundo y a los creyentes, y todos estamos sufriendo. Jesús
ofreció oraciones con clamor, con súplicas, con sudor de sangre. Nuestro Señor Jesucristo, cuando oraba, sudaba sangre, dice la palabra de Dios. A través de la oración, aún como lo acabamos de leer, que Él se despoja de esa divinidad, demostró que Él no era autosuficiente. Él podía, el diablo siempre lo tentaba para decirle, tú tienes el poder para hacer cosas, tú puedes acabar con este suplicio, pero Él demostró que no era autosuficiente, que Él no lo podía hacer absolutamente todo. Él siempre dependía del Padre y siempre lo manifestó, que dependía del Padre y lo hacía en oración, le manifestaba sus sentimientos. Padre Santo, ¿por qué me has abandonado? Padre Santo, haz esto, haz lo otro, siempre la oración. Igual debemos hacer nosotros. Debemos hacer lo mismo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Jesús ora para estar con el Padre. Debemos orar para estar con nuestro Padre Celestial, para que Él nos acompañe en la entrada y en la salida. Debemos orar como Jesús oró, para aceptar el plan del Padre, aceptar la voluntad. Nosotros vemos hoy, iglesia, y aquí lo estamos escuchando, para aquellos que de pronto no han entendido. Dice la palabra de Dios con respecto a esta pandemia. Escuche el versículo 13 del capítulo 7. Cuando yo cierre los cielos para que no llueva, es decir, en un tiempo de sequía, donde empezamos a ver todos los cultivos y todas las cosas y una crisis económica porque los cultivos se están muriendo, o cuando yo envíe pestes sobre mi pueblo. Usted sabe lo que es una peste. La peste es un virus, es decir, es la voluntad de Dios. No es Dios mismo el que está desarrollando, el que está enviando por castigo, sino que no hay absolutamente nada, ni una hoja que no se mueva aquí en esta tierra que no sea la voluntad de Dios. Todo forma parte del plan de Dios. Y en esta situación que nosotros estamos viviendo, debemos entender cuál es el plan de Dios. Yo tengo la certeza, por lo menos, en lo que a mí concierne, en lo que concierne a la iglesia, en lo que concierne a la familia, yo tengo la firme convicción que Dios está permitiendo que vivamos esta crisis para que nosotros aprendamos a escuchar con los ojos, para que aprendamos a escuchar. Él nos está clamando porque escuchemos, porque el plan de Dios se está llevando a cabo, el plan de Dios se está ejecutando, el plan de Dios está ocurriendo, el plan de Dios se está gestando cada vez más y más y más. Y en ese plan de Dios, en ese gran plan de Dios, le recuerdo que está la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y la venida de nuestro Señor Jesucristo, iglesia, como dijo la palabra de Dios, como dice la palabra de Dios, que cuando nuestro Señor Jesucristo viene, ya no vendrá como un siervo, vendrá como un rey, vendrá a gobernar, vendrá a disciplinar. Iglesia, Jesús ora porque nosotros aceptemos ese plan, pero ora para que nosotros veamos ese plan y para que podamos corregir y hacer los cambios que se requieren o se necesitan. Jesús oró por escuchar la dirección del Padre. Jesús oró siempre para tomar cada decisión que sea siempre en la dirección del Padre. Jesús ora para vivir su vida. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Que debemos nosotros orar para dirigir nuestra vida. Y aún hoy sigue orando nuestro Señor Jesucristo en el reino de los cielos porque se ha convertido en nuestro intercesor. No solo intercedió cuando Él estuvo en esta tierra, sino que aún ahora ora y expresa palabras de oración, palabras de misericordia, palabras de intercesión por cada uno de nosotros, para que nosotros podamos seguir adelante y no claudiquemos en el camino y terminemos en el lugar equivocado. El tercer paso que nosotros debemos dar es buscar el rostro, buscar a Dios. Si me busca, ¿qué implica el buscar? Buscar es una postura de adoración, es una postura de contemplación. Nos asegura no seguir haciendo las cosas por nuestra propia voluntad, sino que hemos aceptado la voluntad de Dios. Esto implica un sometimiento, implica no ordenar a Dios que debe hacer milagros, como yo lo escucho por ahí. Es que vamos a hacer milagros esta noche y Dios los tiene que hacer porque Él los quiere, Él los debe hacer. No, iglesia, nosotros no debemos clamarle a Dios porque Él haga con nuestra vida lo que nosotros queremos. No, iglesia, buscar el rostro de Dios es cultivar una actitud de esperanza. Es verlo como es Él, el Dios Todopoderoso. Es una actitud de fe, es una actitud de convicción. ¿Para qué? Para que nos guíe por el camino que debemos seguir. Más que para solucionar un problema, nosotros debemos enfatizar en fortalecer nuestra relación con Él. Iglesia,
¿Qué será más importante? Si oramos para no morir o oramos para vivir eternamente. Todos vamos a morir, absolutamente todos vamos a morir. Este mundo se va a acabar, este mundo termina, todas las cosas van a terminar. Eso ya lo hemos dicho más de una vez. ¿Qué es lo más importante? Orar para decirle, Señor, yo quiero que estas gafas no se me dañen y oro por estas gafas. O más bien yo oro por mi espíritu para decirle, Señor, yo no quiero definitivamente terminar en el lugar equivocado. Yo quiero terminar contigo, yo quiero estar contigo por toda la eternidad. Iglesia, debemos nosotros más nuestra oración buscando el rostro de Dios, enfatizar en nuestra relación. Queremos relacionarnos con Él, necesitamos relacionarnos con Él. La gente necesita relacionarse con Dios y se relaciona a través de la oración, se relaciona buscando el rostro de Dios. Jesús, que es nuestro maestro, Jesús que es nuestro guía, Jesús que es nuestro salvador, Jesús que es ese pionero que nos muestra, que nos guía, que nos dirige hacia la salvación, que nos dirige hacia la eternidad, siempre buscó el rostro del Padre, siempre adoró al Padre. Esa adoración, buscando el rostro, representa siempre ese acto de sumisión, de postrarse, de hacerle reverencia. La adoración es devoción, es honra, es gloria, es servicio. Y Jesús fue ejemplo de todo eso. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, nos muestra que hay dos clases de oración. Váyase al Evangelio de Juan. Juan capítulo 4, en el versículo 21, nos muestra que hay dos clases de adoración. Una adoración verdadera y una adoración falsa. Aquí estaba nuestro Señor Jesucristo hablando con la samaritana. Estaba hablando con la samaritana. Y en el pozo, usted lo recuerda, y le dice esto, en el versículo 21. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores, los verdaderos buscadores del rostro de Dios, rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Iglesia, aquí Dios nos está mostrando, que nuestro Señor Jesucristo nos está mostrando dos clases de adoración. Una adoración falsa, que es la mundana, que es la que sigue costumbres, la que sigue ritos, la que sigue reglas, tradiciones de hombres, que la hemos visto a lo largo de estas predicaciones, en estas últimas 3, 4 predicaciones. Y está también la adoración verdadera, que es la que está centrada en Dios, que es la de buscar su rostro, buscar su presencia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros buscamos el rostro de Dios, cuando buscamos la presencia de Dios, Dios impactará en nuestra vida como lo hizo con Moisés, si usted recuerda. Cuando Moisés tuvo ese encuentro maravilloso, ese encuentro con Dios en el monte Sinaí, cuando desciende, había sido impactado de tal manera que su rostro se iluminaba. Su rostro se iluminaba. Cambia. Uno cuando buscamos el rostro de Dios en nuestra oración, en nuestro devocional, en nuestro diario vivir, en nuestro diario acontecer, definitivamente nuestra vida es grandemente impactada. Y el cuarto y último paso que el Señor nos demanda y nos pide dar es abandonar la mala conducta o abandonar los malos caminos. Los malos caminos. Que tanto el uno como el otro están representando caminos de maldad. ¿Esto qué significa? Tener la certeza, iglesia, en nuestro corazón, que no podemos seguir con la misma actitud. Definitivamente. Yo insisto y reinsisto en que debemos cambiar. Pero por más que uno insiste y reinsiste, las personas también insisten y reinsisten en mantenerse estáticas, mantenerse inmóviles a no querer cambiar. Y definitivamente yo lo invito para que ore, piense, reflexione y se entreguen en oración al corazón de Dios para decirle: Señor, ayúdame a cambiar de actitud, porque no podemos seguir haciendo
lo mismo, porque no podemos seguir por el mismo camino, no podemos seguir con la misma actitud, con el mismo comportamiento, no podemos seguir por los mismos malos caminos. Es hora de asumir el reto de cambiar, es hora de asumir el reto de avanzar y de no volverse atrás, de no volverse atrás. Yo sé que los tiempos son difíciles y que el enemigo trata de hacernos volver al mundo. Iglesia, nosotros tenemos que, como nos decía el miércoles, tenemos que fortalecernos en la fe. Tenemos que mantenernos fuertes. Entre más duro sea el golpe, más fuerte es nuestra fe. Nos decía el Señor el miércoles. Iglesia, esto implica desechar todo lo que nosotros hacíamos. Desechemos todo lo que hacíamos. Cambiemos, porque esa es la causa de nuestros males. Esa es la causa de nuestros problemas. Ojalá el mundo entero, después de esta pandemia, entendiera los cambios que debe hacer, porque los gobiernos deben hacer cambios, porque nuestros gobernantes deben hacer cambios, porque el sistema de salud debe hacer unos cambios, porque la economía en el mundo entero debe hacer unos cambios. Dios nos ha mostrado a través de esta pandemia, nos ha mostrado la necesidad de cambiar, la necesidad de dejar de seguir haciendo lo mismo, la necesidad de cambiar el camino, cambiar la actitud, cambiar el comportamiento. Iglesia, es una forma de declarar que no volveremos a los caminos pasados. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo nos mostró el camino. Porque hay muchas personas que dicen, bueno, pero entonces yo quiero dejar el camino. Pero ¿cuál es el camino? ¿Qué es lo que yo debo hacer? Está contemplado en Juan capítulo 14. Conocemos esos versículos casi que de memoria. En el versículo 4 dice, en el versículo 6, 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Iglesia, nuestro Señor Jesucristo nos mostró el verdadero camino para que nos apartemos de los caminos malos. Apartémonos de los caminos. Él nos hace ver el camino bueno. Iglesia, en el mismo momento en que la palabra de Dios nos dice que Él nos da la opción de elegir dos caminos, el camino de la bendición o el camino de la maldición, en el mismo momento en que se nos ofrece ese libre albedrío para escoger, el mismo Señor nos dice, escoge el camino de la bendición. Y el camino de la bendición sale nuestro Señor Jesucristo diciendo, yo soy ese camino de la bendición, sígueme. Iglesia, de la misma forma como nuestro Señor Jesucristo también fue tentado para tomar otros caminos, porque el diablo lo tentó, iglesia, también nosotros somos tentados para tomar otro camino. Por eso nuestro Señor Jesucristo, que ha sufrido toda tentación, reconoce lo que la tentación hace en nuestros corazones y nos muestra cuál es el único camino. Jesús siempre predicó que Él era el camino, pero Él predicó que el camino es angosto. Que el camino es angosto, que el camino implica sacrificios, que el camino implica dolores, que el camino implica sufrimientos, iglesia, pero es el camino que te lleva, el camino que nos lleva a una nueva naturaleza. Es el camino en el cual nuestro Señor Jesucristo está allí, listo y dispuesto para ayudarnos, para sostenernos, para que nosotros sigamos adelante. Muchas veces nosotros comenzamos a caminar ese camino angosto, muchas personas lo han seguido, pero lastimosamente no tienen una fe fuerte, una fe fortalecida y ponen sus manos en el arado y miran hacia atrás. Y el Señor nos dice, no mires hacia atrás, sigue hacia adelante, sigue hacia adelante. Iglesia, Dios no se resiste a un corazón que se humilla. Dios no se resiste a un corazón que se arrodilla, se humilla y pide perdón porque flaqueó en su fe, porque falló en un momento determinado, pero quiere volver a caminar. Iglesia, un corazón que muestre, que empiece a mostrar frutos de arrepentimiento, es un corazón que es restaurado, es un corazón que Dios mismo lo va a tomar en sus manos para levantarlo. ¿Por qué? Porque Dios oye tu oración, porque Dios oye tu súplica, porque Él perdona tus pecados y además de perdonar tus pecados, sana tu vida, sana tu vida. Hoy, en esta mañana, yo solo quiero invitarlo a pensar, a reflexionar y a orar para tomar la decisión correcta de dar estos 4 pasos. Humillarnos, orar, buscar el rostro de Dios y abandonar los malos caminos, abandonar la mala conducta. Es decir, ir hacia un nuevo estilo de vida, una nueva vida, una vida donde sea impactada, una vida donde haya transformación de todo nuestro ser. Y ten la certeza y la seguridad
que vas a ser una nueva criatura, restaurada y sanada en Cristo Jesús en medio de tanta adversidad que tiene y nos ofrece el mundo. Y el que lo cree dice amén y amén. Vamos a orar. Amado Señor, Dios de la gloria, Dios bendito, Dios todopoderoso, te damos gracias, Señor, y te pedimos en esta mañana que nos ayudes a dar estos 4 pasos, a humillarnos, a orar, a buscar el rostro, tu rostro, Señor, a buscar tu presencia, Señor, a abandonar nuestros malos hábitos, nuestros malos caminares, nuestra actitud, Señor. Solo así hoy hemos entendido a la luz de tu palabra, Señor, tú restaurarás nuestras vidas, tú nos darás la sanidad que tanto necesitamos. Este mundo, Señor, necesita de esa sanidad. Este mundo, Señor, y estas familias, estos hogares, hombres y mujeres por doquier, necesitan de esta sanidad, Señor. Por eso te clamamos y te pedimos a ti, para que seas tú tocando los corazones, Señor, porque tú eres el único que puede tocar esos corazones, para que esos corazones llenos de orgullo, llenos de soberbia, llenos de pecado, llenos de mentiras, Señor, se doblen, Señor, y se rindan ante ti y te acepten como tu Señor y Salvador. Esa es nuestra oración, y nuestra oración, Señor, para que nuestros hogares y nuestras familias también comencemos a ver en el seno de nuestro hogar, no con indiferencia a lo que está sucediendo afuera, a lo que está sucediendo en el mundo, sino con súplica, con clamor, sintiendo el dolor de los demás. Amado Dios, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amada iglesia, yo los invito para que ahora, al finalizar inmediatamente esta transmisión, vamos a dedicarle un tiempo de oración, como les había escrito a través del WhatsApp. Los invito, para aquellas personas que se inscribieron, los invito a seguir las indicaciones que acabé de enviarles en un formato PDF a su celular, a su teléfono. Y para las personas que no se inscribieron, pero que en este momento están recibiendo este mensaje, yo te invito a que inclines tu rostro al finalizar esta transmisión, cierres tus ojitos y hagas una oración por el mundo entero. Ores por todo el mundo, por todas las naciones, por todos los gobiernos, por todas las personas, para que aprendamos todos a humillarnos, para que aprendamos a buscar el rostro de Dios, para que busquemos esa presencia de Dios, para que abandonemos los malos caminos, la corrupción, las actitudes frente a nuestro amado Padre Celestial, frente a nuestro amado Espíritu Santo y frente a nuestro amado Rey, Señor y Salvador, sea diferente, para que tengamos, después de esta pandemia, verdaderamente un nuevo estilo de vida. Lo invito para que hagamos esa oración ya en el seno de tu casa, en el seno de tu hogar, en el seno de donde tú te encuentres en este momento, con las personas que tú te encuentres, puedes hacer esa oración. Amada iglesia, seguimos entonces en esta virtualidad hasta tanto las autoridades demanden lo contrario. Con el poder de Dios, el miércoles por este mismo canal estaremos predicando la palabra y esperamos saber qué acontece, para ver si nos reunimos ya presencialmente en la iglesia o si seguimos con esta virtualidad. Lo más importante es que nos cuidemos, lo más importante es que nos mantengamos fieles al Señor y juntos y unánimes, siempre fortalecidos en el Espíritu de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, a quien sea todo honor, toda honra y toda gloria. Nos vemos pronto. Chao. Bye bye. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Quiero andar en tu verdad. Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti. Solo a ti quiero humillarme. Quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión.
Señor, hazlo hoy. Cántelo una vez más conmigo. Vengo a ti.